mi querida Jimena Palacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, André, muy buenos días para todos. Sí, no ¿Me te escuchas escuchaba a bien? veces. Sí, yo te escucho, ¿tú me escuchas? Yo te escucho ya, perfecto. Perfecto, listo. Bueno, querida audiencia, comenzamos nuestra cita de los jueves a las 8 de la mañana aquí en Finanzas Personales con Jimena Palacio. Jime, lamentablemente lo que vimos ayer respecto a una protesta para los colombianos se convirtió en un vandalismo. ¿Qué tan bueno y qué tan malo tiene una reforma tributaria para nuestro país en este momento? Mira, acá de pronto con lo que voy a decir va a sonar y voy a tocar como a veces decimos callitos y vamos a pisar donde no es agradable para las personas. Pero yo sí, y hoy amanecí pensando en eso, qué bueno poder hablar del tema de la reforma. Miren, Sí, es tan delicado que no exista una reforma tributaria dentro del país como, pongámoslo en términos críticos. Primero, pues Colombia no es un país que sea una potencia económica, no es un país desarrollado. Nosotros somos un país absolutamente dependiente de un Estados Unidos, de unas exportaciones, de Europa, de muchas cosas que necesitamos porque no somos un país rico, somos un país en vía de desarrollo. Y tan vía de desarrollo que vimos lo que sucedió ayer. O sea, empecemos por la mentalidad de las personas. Es, tenemos todos el derecho a protestar, a no estar de acuerdo con lo que está sucediendo, pero pues no es la manera, ¿cierto? Entonces, no es la manera, ¿por qué? Porque no solamente, digamos, se supone se está rechazando lo que el gobierno está diciendo, pero aquí se está atacando a la clase trabajadora, al empresario pequeño, al mediano, al que aún y con todo el esfuerzo que ha causado el tema de pandemia para no cerrar, para no echar gente, para poder dar empleo, para poder activar la economía, no les importa. O sea, y cada cosa que dañaron que es del gobierno, que el Transmilenio, que quemaron, que hicieron, miren, así sea la rayada de las paredes del Capitolio, es tan sencillo como que hay que pagarle personas que limpien eso y eso de dónde sale. Eso sale del bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, primero quería como hablar porque de verdad que yo ayer estaba indignada, yo veía noticias y yo decía, me tengo que salir de las noticias porque no es justo, no es posible que esto suceda. sí, total. Y no es justo y no es posible que la gente no se cuide. O sea, dijeron de todas las formas, salga a protestar con normas de bioseguridad, la gente sin tapabocas. O sea, estamos ahí, de verdad que las personas que tenemos personas hospitalizadas en UCI, o sea, sabemos y que se nos han muerto personas, sabemos lo que esto implica. O sea, les vale cinco. O sea, estamos en el tope. Las camas de UCI no se están desocupando por tema de que se aliviaron, se están desocupando porque se están muriendo las personas. Entonces, simplemente desocupan camas. Entonces, una falta de conciencia con el resto de los colombianos, una falta de conciencia con el tema de enfermedad. Vamos a ver en el tema ya tributario, vámonos al tema ya más delicado, en tema ya macro, en tema país. Si no pasa la reforma tributaria, yo voy a dar desde mi opinión personal, se tiene sí o sí que hacer porque hay varias razones. Uno, el presupuesto, pues la gente ataca al gobierno y bueno, cada uno pues está en su posición, pero el gobierno le tocó una situación, primero no venía bien el país en tema presupuestal con un déficit complejo, pero adicional le sumamos a tema pandemia, donde ha habido unos subsidios. Miren, yo no, los subsidios son importantes, pero son más necesarios generar empleo, porque la gente, digamos, se acostumbra al tema de los subsidios, y el subsidio y las cosas gratis tienen que salir de algún lado. O sea, ¿de dónde sale el dinero para poder dar estos pagos mensuales? Sean muchos, poquitos, eso sale de algún lado. Es como las finanzas nacionales, son como las finanzas familiares. Si a uno le da uno, a uno de los hijos le regala y el otro tiene que trabajar para entrar el dinero, el otro se va a enojar porque venga, es que listo, si es bueno que le ayude, pero ya, ajá, o sea, de aquí para adelante, ¿qué sigue? Entonces, es lo mismo, macro, micro. Sí, el tema de corrupción es todo. Ataque el tema de corrupción, apriete también el tema público. O sea, allí también tiene que cerrar la llave de muchas cosas. Organice los beneficios, digamos, tributarios que había, apriete también allí, pero no apriete, o sea, no apriete para un solo lado, que es donde yo no estoy de acuerdo. Pero si no hay reforma tributaria, si la reforma tributaria no pasa, primero, bajan la calificación, baja de grado de inversión Colombia, baja ya a un país donde no es sano invertir. Miren,
de pronto eso no es el común del lenguaje que las personas manejan, porque pues digamos que lo que se habla es que Carrasquilla dijo que los huevos costaban 1.800, entonces miles de memes por eso. O sea, el tipo, les aseguro que él ni siquiera va y merca en su casa. O sea, eso lo hablamos hace poco con mi hija. El tipo ni va a mercar en su casa, no tenía ni cuánto vale una leche, que lo de él es macro. Entonces, listo, él dice vale 1.800 ahí como error garrafal, pero pues saber cada precio de la canasta es bien complejo. Lo de él es un poco, mucho más macro que unos huevos. Entonces, las personas se fijan en, listo, obviamente ayer escuché ya en las noticias que estaban echándole tijera a la reforma, que ya no iba a los servicios públicos, que me parece importante porque eso nos afectaba, no iba huevos, no iba carne, no iba, o sea, como las proteínas tampoco iban Canasta, a ser sí, la grado, canasta familiar no la iban a tocar, ya. no le iban a tocar. Entonces, digamos que sí, o sea, es importante decir lo que pensamos, no estar de acuerdo con todo y pues obviamente decir, venga, no, no, eso no es posible, pero no de esa manera. Pero entonces, bueno, vemos qué significa una bajada de calificación del país. Sí, por favor. Que cuando los gobiernos, digamos, y en este caso Colombia, que es el que estamos hablando, ¿cómo puede financiarse normalmente? Se financia vía impuestos, que es lo que se está buscando, que haya allí unos ingresos importantes. Se financia con endeudamiento interno y se financia con endeudamiento externo. ¿Externo con qué? Con títulos de tesorería, o sea, que son los bonos, que son de 30 años, 20 años, que escuchamos, que son los bonos soberanos que manejan los países, todos los países manejan endeudamiento de estos, y se maneja también con préstamos de la banca multilateral. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, bueno, digamos que diferentes organismos que ya es para financiar temas sociales o tema de infraestructura, dependiendo. Esos también son unos endeudamientos. Sucede exactamente, y por eso traía a colación que el tema de Colombia funciona como unas finanzas familiares. ¿Qué sucede cuando un miembro, el papá o la mamá, están reportados sin data crédito? ¡Pah! Cortan y pa, cortan y van, cortan. No, venga, yo a usted no le presto, yo a usted no le presto, yo a usted no le presto. ¿Y qué sucede cuando eso sucede? Cuando eso pasa, cuando hay un score, que es lo que se llama un puntaje en data crédito malo, porque no es buena paga, digamos, o porque no porque no sea buena paga, sino porque perdió el trabajo, porque los ingresos no funcionaron, porque se atrasó, porque pasaron cosas, toca la banca nacional le cierra las puertas al papá y a la mamá o a los hijos cuando están reportados. Lo Menos mismo, entradas, menos esa, posibilidades. menos posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? No es que la familia no necesite ya comer ni pagar servicios ni nada. ¿Qué tiene que hacer la familia? Salir a endeudarse con terceros, salir a endeudarse con el gota a gota, salir a embargar el televisor, el computador, la nevera. ¿Y qué sucede con estas casas donde entran a empeñar los bienes? Los intereses son altísimos, un gota a gota es altísimo, unas deudas con terceros son altísimas. Yo no defiendo la banca porque la banca también es bien leonina con los contratos y eso, pero Y son que sí que, endeudamientos que y pueden, por estos meses la banca como que, ahí sí como dicen, ha hecho su agosto. exacto, entonces, pero que, miren, y ya voy a ir a esa otra parte. Entonces, ¿qué sucede? La banca me permite tener de pronto, de alguna manera, intereses un poco no mucho más bajos que un gota a gota o mucho más bajos que un tercero, pero me permite ir amortizando el endeudamiento en el corto, mediano, largo plazo, ¿cierto? Digamos que me da la flexibilidad para yo ir pagando y para no quedarme ahorcada con los intereses del 10, del 8. Entonces, estamos en esas condiciones. ¿Qué sucede a nivel nacional? Exactamente lo mismo, pero a nivel ya macro. Entonces, como no, como cortan todo porque ya Colombia pierde el grado de inversión, o sea, le baja la calificación en data crédito a nivel internacional, Colombia ya deja de ser un país digamos, bonito para invertir, deja de ser un país que tenga unas condiciones aptas para Atractivo, prestarle, sí, señora. deja de ser atractivo tanto para los inversionistas, tanto para la banca multilateral. ¿Y a qué me refiero con inversionistas? Inversionistas no son solamente las personas, son los fondos, son otros países, son personas que entran a comprar títulos de Colombia en el exterior. Entonces, sucede, vámonos a cuando era, no sé si recuerdas el tema de cuando estaba Samper, entre Samper y Pastrana, eso fue hace, no sé, 20 años, bueno, Sí, no sé ni sí, cuánto ya. Samper como presidente
cancelaron la visa, los títulos, lo que podría suceder en este momento si no pasa la reforma, en ese momento Colombia no tenía grado de calificación. O sea, llevémoslos a contexto, digamos acá, tenía un data crédito malo. Entonces, títulos en dólares se conseguían al 10, al 12, al 15% en dólares. Cuando un país, obviamente Estados Unidos es una potencia y siempre se compara en nivel de riesgo, un país como Estados Unidos estaba al 1 y Colombia estaba al 15, al 12, al 18. Entonces, cuando se sube la tasa es porque la persona que va a poner el dinero está asumiendo un riesgo más alto. Claro. Entonces, como asume un riesgo más alto, pide, no, yo sí me le Respaldo. apunto. Sí, yo sí me le apunto a prestarle, pero me tiene que pagar más porque es que a usted nadie le presta. Lo mismo que sucede acá. Si alguien está con una situación quebrada, yo sí me le mido, pero le presto al 20 o le presto al 10 mensual. Entonces, exactamente eso es lo que sucede. Lo mismo los organismos multilaterales van a prestarle a una tasa más alta. Vámonos que no le preste, que la calificación caiga de tal manera que no nos preste. Toca salir a empeñar los activos, a empeñar la nevera, a empeñar el comedor, a empeñar el televisor. Entonces, eso es lo otro que están mirando, que digamos el plan B, que si no pasa la reforma tributaria, tienen que salir a vender parte de Ecopetrol, de Isagen, de empresas que tiene el Estado, pero eso en el corto plazo nos va a permitir una financiación para los planes sociales, para los subsidios, para seguir viviendo, pero eso es cortísimo plazo, como que yo vendo la nevera, como que vendo el televisor, pero eso me va a permitir vivir, pues obviamente a nivel familiar, me va a permitir vivir un mes, 2 meses, pero de ahí después, ¿qué? Si yo no mejoro mis finanzas, voy a tener que seguir vendiendo todo o voy a tener que seguirme endeudando o qué va a pasar. Entonces, eso mismo, André, es lo que sucede en términos de respaldo. ¿Qué pasa cuando una persona se endeuda con terceros y no se endeuda con la banca? Recuerda que la parte de terceros no tiene unas garantías, digamos, en cuanto a seguros y eso. Cuando yo me endeudo con terceros, pues simplemente estoy a la deriva a que me quiten todo lo que tengo. Entonces, conclusión, endeudamiento costoso porque se nos cierran las puertas, nos toca salir a vender activos como Colombia o como familia, igual, y el tema se va a volver muy complicado y ahí sí tienen que, si por las buenas no se hace, tienen que apretar por las malas. Cuando ya no hay, es como cuando ya no hay dinero en una familia. Si yo no tengo dinero para mercar, me toca más o menos comer arroz y lentejas. Y ya toca echarle tijera a la carnita, al pollo, o sea, así se va el pollo cada semana. Me toca echarle tijera a todo eso. Eso mismo, en términos micro, es la explicación de lo macro, André. La audiencia se preguntará por qué estamos hablando de la reforma tributaria. Así de sencillo, porque finanzas personales no es solamente las finanzas de la familia, así como nos lo acaba de expresar nuestra experta Jimena Palacio, es hablar de la casa y nuestra casa se llama Colombia. Nuestra casa necesita unos arreglos, necesita unos retoques, necesita unas entradas, porque estamos consumiendo más. Entonces, es ahí donde entra la reforma tributaria y dice, venga, podemos tener entradas de esta manera. Claro, ya no vamos a ir a comer, ya no vamos a ir a comer todos los domingos hamburguesa, sino que vamos a ir cada 15 días o una vez al mes. Eso es lo que, de eso es de lo que se trata la reforma tributaria. Lamentablemente, sí es cierto. Hay cosas que estaban delicadas, pero que se tiene que hacer, sí. Que sea mañana, pasado mañana, en un mes, en 20 años, o sea, 20 años ya sería el colapso total y por ahí hay un vecino de la casa que por eso está como está. Entonces, ese es el vivo ejemplo, Venezuela. Empezábamos con los subsidios porque el pueblo necesita, porque es muy chévere, sí, claro, en un momentico en donde uno está tan apretado y que de pronto tome estos 80.000 pesitos, ay, gracias, yo no me los esperaba, me van a ayudar, sí, ahí. Pero ese me van a ayudar es el respirito que necesito para arrancar yo solita. Eso es lo que necesitamos. Y el gobierno, obviamente por la cuestión de pandemia, una situación atípica, comenzó con los subsidios, que en algún momento los tienen que quitar, en algún momento
porque mire qué fue lo que pasó con nuestro vecino. Dejémoslos, no es que el subsidio para el niño, el subsidio del agua, el subsidio de las mujeres cabezas de hogar, el subsidio, el subsidio, el subsidio. Cuando ya el país, y no estoy diciendo que su mandatario sea la excelencia, pero el país dijo, oiga, hay brutas, ya sacamos el televisor, la nevera, la lavadora, ya no tenemos no, nos tocó, venga, ya no vamos a ir a comer hamburguesa cada 8 días. Ahí sí, hay brutas, es que qué mal gobierno. Ujú. Porque por Entonces, boca de los hijitos del vecino nos hemos enterado que allá no pagan servicios. no pagan servicios. Ujú. Por boca de los hijitos del vecino, que cada hijito venezolano tiene su subsidio. Entonces, chévere, hagamos acá, tengo a mis pelados acá en la casa y a mí el gobierno me da. Así de sencillo. Así Entonces, es. ese es el ejemplo. Ujú. El mejor ejemplo que podemos tomar es nuestro vecino, que se Ujú. puso a comer hamburguesa todos los días y ahora no hay ni palitas. Es Entonces, que, he ahí el dilema. La reforma no es porque el gobierno la quiera, porque es que quiere joder al pueblo, como decían ayer. La ujú. reforma, el pueblo somos todos. La reforma la tenemos que hacer, sí, con mucho cuidadito, es verdad, pero si solamente cuido mis intereses personales y no los de Jimena, y no pienso en el director de Ambientarte Radio, y no pienso en los oyentes de finanzas personales, yo me quiero lucrar solita. Y Ujú. entonces, ¿a dónde está el sentido de familiaridad, de pueblo, de comunidad? Entonces, ahí el dilema. Mira que ojalá este programa realmente lo vieran tantas personas como mejor dicho, lo más, llegar a más personas posibles. Te voy a decir por qué, porque no diría, y que lo estás tocando, uno creería que entonces finanzas personales, ¿qué tiene que ver? Pues, o sea, es una cosa diferente a la reforma. Y tocas un punto súper delicado, mire, el vecino, Argentina también, le sucedió algo igual. Y miren, ahora para una persona poder enviar dinero o sea, ellos no pueden hacer libre comercio. Para poder enviar un dinero tiene que ser a través de una entidad de estas que se envíen dinero, pero ellos no pueden, digamos, hacer comercio electrónico y recibir por estas plataformas porque les bloquean el dinero y no se los entregan. Entonces, eso son cosas que a veces las personas o no recuerdan o no les tocó. Allá hubo un corralito en Argentina, un corralito donde cerraron las fronteras y la gente no podía sacar el dinero. O sea, mi dinero no lo podía disfrutar, no lo podía sacar, no podía hacer nada. O sea, le entregaron una parte y cerraron los bancos. Los bancos y no cerraron con las puertas, no, cerraron que no podían hacer retiros, tenían un límite de gasto. Lo que sucede con el vecino, el tema de regalar, regalar, regalar. Y tocas algo donde es también súper importante que las personas, es que yo tengo que estar bien, entonces alegamos y peleamos porque la corrupción, porque son unos ladrones, porque son unos desgraciados que se roban la plata, que solo piensan en ellos. Yo sí quiero llevar a cada persona, la mayoría de la gente piensa, ah, no, es que me están atacando mi bolsillo, es que, y no están pensando, digamos, en macro, no están pensando en un beneficio general, sino me están atacando, me están generando más gastos en mi bolsillo. Entonces, allí, entonces a mí me decían, es que la corrupción, yo le decía a una persona, y es muy joven esa persona, le decía hace poco, ¿y tú te has metido en las filas sin hacer fila? ¿A ti te han dado un trabajo por palanca? ¿Tú has tenido algún subsidio sin necesitarlo? Sí, Es más, señores. buscando una pensión que ni siquiera era digna de esa pensión porque ya la había perdido y buscando cómo no perderla vía otros medios diferentes. Y yo entonces hablamos de corrupción hacia afuera, pero hay cositas pequeñas. Cuando a una persona le devuelven más plata en un supermercado, ¿cuántas personas realmente van y devuelven? Ven, discúlpame, tú te equivocaste en 10.000 pesos o en 50.000 pesos. Ahí comienza, eso es corrupción. Ahí Eso es comienza, no corrupción. necesitamos de millones. Es, Corrupción es que estamos pidiéndole a Transmilenio que nos mande más buses porque en esta situación de pandemia vamos como si fuera situación normal, muy apretados. Sí, eso lo exigimos. Uy, ¿cómo está Transmilenio? Cuando en las estaciones las personas, muy de tacones las señoritas, muy de corbata los señores,
se van pasando los torniquetes, los saltan a mirar que el policía esté en el otro vagón lo más distanciado posible para pasar. Lamentablemente, eso también es corrupción. Y lo peor de todo es que pasan con los hijitos, o sea, venga y le enseño a cómo robar. Exactamente. Entonces, mira que cada persona, yo no sé, hace poco estaban hablando no solamente tema de pandemia, sino cuántas pérdidas le da a Transmilenio. Transmilenio uno creería que es una empresa, obviamente es muy sólida porque tiene, pues digamos, unos activos muy grandes y todo, pero tiene unos pasivos gigantes y los ingresos no le están dando, no solamente ahora en tema de pandemia, las pérdidas son grandes en Transmilenio, sino que esto viene desde atrás, o sea, ellos han tenido muchas situaciones. Las pérdidas por las personas que se cuelan en un Transmilenio son millonarias, o sea, son miles de millones lo que se está perdiendo allí. Entonces, sí, me rasgo las vestiduras, voy. Corrupción es dañar un bus, corrupción es rayar el ascensor, corrupción es quebrar los vidrios. Hubo un alcalde hace poquito que el alcalde dijo, oiga, sí, los estratos bajos necesitan, pues, movilizarse, no sé, no ganan lo mismo, no tienen los 2 millones, 3 millones de pesos que se gana 3, 4, 5, bueno, tienen un mínimo. Venga, les colaboramos para que vayan y puedan trabajar, pobrecitos, no sé qué. ¿Qué está pasando con las tarjetas de Transmilenio para el adulto mayor? Estamos viendo en las esquinas que venden los pasajes a 2.000 pesos. ¿Y eso no es corrupción? Claro que es corrupción, señores. ¿Por qué? Porque eso sale, no, eso no sale del bolsillo de la alcaldesa, eso sale del bolsillo de cada uno de nosotros. Nos estamos autorrobando, o sea, estamos haciendo lo del bobo. Simplemente que llegan unos avispados, entonces que a mí mi abuelita le sacó el carnet de Transmilenio y les dan un bono, creo que de 50 45.000 pesos, y son 45.000 pesos que no sale del bolsillo, vuelvo y digo, del secretario de gobierno, del de planeación, del de movilidad, no, sale del bolsillo de nosotros. Y vemos en las esquinas vendiendo pasajes a 1.500 y 2.000. Eso es corrupción. Ay, pero es que necesitamos para comer. Pues búsquelo por otro lado. Ujú. Entonces, no es la manera de pedir ese mercado por medio de el subsidio de Transmilenio. Entonces, vaya al adulto mayor y digan, mire, es que yo tengo 80 y punta de años y necesito porque pues mis recursos no ayudan. Claro, Pero mira, ese simple hecho es corrupción. mira, de 50 en 50, de 40 en 40, ¿cuánto dinero es? O sea, entonces allí es también poner esa mano en el corazón y realmente hacer que las cosas cambien. Es que si yo entonces no vendo eso que son 40.000, ¿eso qué significa? No, pero es que una gota pues puede que no haga llover, pero sí suma, gota por gota suma lo que es el mar. Entonces, en términos de finanzas personales, para nosotros, ¿a qué llegaría? Tocaría terminaría siendo un país, obviamente, Dios no lo permita, como nuestro Dios no vecino. nos escuche, Dios no está escuchando hoy el Sí, programa, está de ocupado. verdad que eso es tan delicado donde, claro, y empieza a existir una cultura de unas generaciones, digamos, también hablaba hace poco con alguien, me decía, con unas personas venezolanas que todos los días se despiertan soñando volver a su país, obviamente uno lejos de su familia, lejos de su país. Entonces, ellos decían que todos los días rezaban para que el gobierno actual pues cayera, ¿cierto? Porque ellos aman su país y quieren volver. Pero mira la mentalidad. Recuerda que entró Chávez hace como 20 y algo de años, o sea, Ujú. entró una generación ya que está acostumbrada a que todo se lo regale. Entonces, ¿qué pasa? 22 años de regalos, De regalos. Entonces, claro, hay una generación ahí intermedia que entró con eso, o sea, para ellos eso es lo normal, lo normal. pero ¿de dónde salen esos regalos? Que lo decíamos al principio, eso sale del bolsillo de cada uno, de los impuestos o de lo que se empeñe el gobierno para poder traer los recursos. Ese dinero no, como mucha gente que me decía, mucha gente no, había un par de personas que me decían, no, pues que el gobierno emita billetes, venga, es que no es sola, es que acaso es tío rico Macpato aquí para emitir billetes y No lo solamente hace la papel. reina Isabel, que lo puede hacer, Por tiene eso, su entonces, maquinita, no lo puede, no lo hace porque ella es consciente de que si yo saco 3, 5 billetes más, hay repercusión en el país.
por Es Dios. que no, es que es, o sea, lo ven como que fuera la máquina de dinero. Es que no, no es falsificar dinero, no es sacar papel por papel, eso tiene que ir respaldado sobre algo. Ya no hay respaldo sobre el oro hace mucho tiempo, pero va respaldado sobre la economía porque es oferta y demanda. Bueno, eso tiene unas connotaciones diferentes donde emita billetes, venga, como que emita billetes, o sea, esto no es una fábrica de billetes, esto no es un tío rico. Entonces, allí también hay un tema que es complejo, pero volvamos a los jóvenes, a la generación. Ellos entonces sueñan volver a su país, pero imagínate que ellos sueñan con que les sigan regalando los servicios, con que sigan existiendo los subsidios para alimentación, para educación, porque es que lo básico se lo regalaban. Sí, la gente dice, ah, es que así debería ser, pero entonces así son los países desarrollados. Y estás pensando como un ciudadano de un país desarrollado, o sea, es imposible ser un país desarrollado con una mentalidad de un país en desarrollo. Y más con lo Exacto. que vimos ayer, que fue como empezaste el programa el día de hoy, con una mentalidad de acabar con todo y Ay, una sí. mentalidad que yo no sé realmente si es por desconocimiento o porque las personas, incluso personas que uno creería que tienen un nivel, digamos, de visión diferente, por no llamarlo de educación, sino de visión diferente, están empecinados que no, que hay que entrar a acabar, que hay que entrar, pero uno va y entra y mira y son empleados públicos o son empleados o son personas que tienen de pronto de alguna manera una pensión o tienen de alguna manera un subsidio. Entonces como que no les importa hacer un paro, no les importa el tema de salud porque que se enfermen y que digan y que yo no sé qué, no, te juro que yo ayer veía noticias y yo decía, no sé qué pasa en la cabeza Esto de las está personas. pasando en Locombia. Esto no es Sí, Colombia. Ayer era Locombia. sí, de verdad, muy loco, literal, muy loco. Y la gente muy loca en su mentalidad. Entonces, es muy delicado. Si no pasa la reforma, André, vamos a ver ahí sí a mordisquitos el pastel, porque o lo hacemos por las buenas o termina siendo por las malas y puede empeorarse de tal forma que puede ser por las muy malas como nuestro vecino. Entonces, yo esta mañana cuando venía para ambientarte escuché a una vecina que es venezolana y decía, qué pesar que los colombianos están tomando el mal ejemplo de nosotros. Así lo dijo. Uh -huh, Entonces, si el vecino que ya se estrelló, volvió el carro, nada, nos dice, oiga, no vayan a esa velocidad tan berraca, mire cómo me quedó el carrito, es que pérdida total, hagamos caso porque esto no es de que esto es del gobierno, pero ¿quién mantiene al gobierno? El pueblo, señores. Transmilenio, les cuento una perlita. Transmilenio no pierde. Cuando incendian un articulado, no pierde. Ellos tienen en el contrato con el distrito una cláusula que dice cualquier daño al sistema Transmilenio, es decir, eso incluye los articulados, deberá ser responsable el distrito. Entonces, eso es como si llegamos a la casa y nos empezamos a dar cachetadas. Nosotros mismos estamos dañando. Nosotros no estamos diciendo, oiga, sáqueme más del bolsillo. O sea, ¿a dónde está? ¿Por qué no averiguamos? Ayer, por Dios santo, en una encuesta, el reportero bien serio llega y le dice, señor, ¿y usted por qué está aquí protestando? Ay, para que no le suban a la cerveza. Por Dios, o sea, ¿en serio? Y de una manera, yo dije, no, es una broma. No, estaba serio. No, que no le suban a la cerveza. No, no es eso, señores. Tenemos que mirar nuestra casa, limpiarla. ¿Y cómo la limpiamos nosotros mismos? No esperemos a que nos hagan el aseo. No esperemos a que nos hagan el aseo, porque cuando esperamos que nos hagan el aseo, pues tenemos que dar para que nos hagan el aseo. Nadie va a trabajar de gratis. Así de sencillo. No queremos no queremos más corrupción, no lo hagamos nosotros. No queremos que nuestros dirigentes roben, no robemos nosotros. Y lo peor de todo es que llevamos a las próximas generaciones a ver ese ejemplo de robo. Robo en Transmilenio porque no paga 2.500 de pasaje. Robo en los supermercados. Ayer a quién se le ocurre que microempresarios que han estado con las uñas. El día lunes yo estuve en San Andresito de la 38 y yo no lo podía creer
cuando uno llegaba aquí en San Andresito de la 38 de Bogotá, llegaba y todos los días eran sábado. O sea, esto era repleto de compradores, de gente mirando, comercializando, haciendo transacciones. El lunes, eso era terrible. Parecía que estuvieran haciendo un comercial de televisión. Vendedor, vitrina, vendedor, vitrina, vendedor, vitrina. No habían compradores. Para que ellos no vale 2 pesos un arriendo, tienen que pagar. Y si fueran los locales de ellos, también están perdiendo, porque está dejando de generar un ingreso. Y ayer simplemente hagámosle al pueblo, hagámosle a esos pobres comerciantes que han tenido que sacar y rasguñar para no sacar empleados, para dejemos los que realmente, o sea, ya me da pesar porque eso ya no era eso ya no era pensar como empresario, sino como ser humano. No, no puedo sacar a esta señora porque es que esta señora tiene 4 hijos, es cabeza de hogar y entonces mantengámosla ya no con el mínimo, pero al menos que yo le pueda dar medio mínimo y acordar para que ayer simplemente vándalos en un 2x3 rompiendo tiendas. O sea, señores, nuestra casa nosotros la organizamos, pero la organizamos desde la conciencia, desde la visión de país. No necesitamos ser expertos en finanzas, expertos en economía para decir, oiga, a mí me duele mi país. ¿Y yo qué le voy a dejar a mis hijos? Entonces, por favor, esto es finanzas personales también, porque el día de, simplemente el gobierno ya se lo pasó al Congreso y el Congreso dijo, no, porque pues ellos son los representantes del pueblo. Ujú. Listo, nos vamos sin reforma o con una reforma pequeñita. El otro año también va a haber reforma. ¿Y por qué cada año hay reforma tributaria, reforma agrícola? Porque lo que hacemos es no curar la herida, es ponerle pañitos ahí, a la herida. Ujú, así Eso es es. lo que estamos haciendo. Es que, y ahora debe pasar o debe pasar. Entonces, ayer, ¿qué sucedió? Digamos que los líderes políticos, no voy a meter en política ni voy a hablar de quién puntualmente, pero es muy fácil los líderes incitar o invitar a, a manifestarse, a salir con toda, y yo estar en la comodidad de una casa de 5.000 millones, solamente dando órdenes por un teléfono. Eso es eh, delicioso. entonces, donde no veo afectado, donde mis hijos están en Europa estudiando, donde los tengo en Estados Unidos, en Miami, en un yate, eh, y la gente perdiendo todo, o sea, el que se quedó aquí, el que está aquí, el que ha trabajado, la empresa, Está como dices jodido y tú. ayer fue uno de los perjudicados. Y mira, y no solamente eso, entonces incitan a, salgan a marchar porque sí, porque el pueblo tiene, porque es que los derechos y los derechos, pero la gente vaya y sufra, vaya, enférmese, vaya, ataque a los otros empresarios que están haciendo todo por no morirse en esta pandemia, haciendo todo para lograrlo, para no echar a la gente, a la madre que está en cabeza de su hogar con 4 hijos, al papá que tiene que llevar la comida, o sea, a esos las personas de a pie, a ti, a mí, a la persona que nos está viendo, nos está escuchando, no les importa, solamente dando órdenes por un WhatsApp, dando órdenes por un teléfono y ellos en la comida de su casa viendo las noticias y viendo. Ayer fue el día más alto de muertes en Colombia Sí. y, y se espera, digamos que todos los En 15 días científicos vamos a ver en los 15 resultados, entre días. otras cosas, de la protesta de ayer. Y lo grave es que había muchísima gente muy joven que tienen una mentalidad bien complicada porque ha habido, yo digo que ha habido una fuerte influencia a nivel universitario en ellos y adicional externo, ¿no? Pues digamos que hay una mezcla de muchas cosas, pero hablaban de que por cada 120 personas o por cada persona que tuviera unos medios síntomas, dolor de cabeza o algo de pronto que no tuviera el COVID ahí ya a flor de piel, pero tuviera ya como unos medios síntomas, podía 120 personas llevar como a 256, pero adicional a todas las familias. Miren,
Personas claro. jóvenes están llevando el COVID a sus casas, a sus papás, a sus abuelos, y ya estamos viendo que hasta los jóvenes están muriendo. O sea, donde no les ha importado, donde ha sido, digamos, la generación, hay unos que sí, yo no voy a decir que no, pero muy relajados sí han estado, donde siguen en sus actividades, su rumba y su todo. Yo digo, si yo me enfermo trabajando, pues obviamente siempre voy a estar enfermo, pero o enfermo trabajando o enfermo rumbeando, pero hay unas probabilidades mucho más altas que en una situación como la de ayer se presenten estos contagios masivos. Entonces, estamos en el punto más alto y se espera un pico más alto con unos riesgos más altos donde estamos a tope, donde estamos en alerta roja, en las UCIs llenas. Miren, o sea, y fuera de eso, no solamente no hay UCIs, André, no hay oxígeno, hay escasez de oxígeno Sí, a nivel nacional. Entonces, ni siquiera estando ahí y el oxígeno, listo, porque no dice, es que cojo del ambiente, eso lo tienen que, ayer hablaban en un procesar. proceso, lo que le tienen que hacer para poder convertir en oxígeno el aire, el ambiente. Eso no es tan rápido y hay escasez de oxígeno. Entonces, ¿dónde está la conciencia de salud? Y la salud lleva a esa conciencia, porque cada vez que estos picos que nos están sucediendo, nos está pasando, estamos en cuarentena. ¿Qué sucede con las cuarentenas? Mira lo que tú encontraste en San Andresito, así están Sí. todos los comercios, están desocupados, el pico y cédula hace que no, la gente no pueda salir a comprar masivamente. ¿Qué hace? Que no, al frenar viernes, sábado, domingo, pues obviamente se recoge toda la economía, lo estrictamente necesario, eso está aporreando muy fuerte a la economía. Entonces, mira que las cosas no son sueltas, o sea, una cosa así Todo sea es que una cadena. es una Estamos en cadena, cadena. es un engranaje, todos, aunque estemos de manera individual, pues somos uno solo. Si uno no se cuida, si uno no deja la corrupción, si uno se salta la fila, si uno le pagan más en la devuelta en el supermercado y no devuelve, estos engranajes, todo va engranado, porque es que si pierde uno, perdemos todos. Aquí, si no nos unimos, es increíble como un año y casi un año y medio ya casi de pandemia no le haya hecho como un cambio de mentalidad a la gente. Yo No, total. Ayer yo decía, no hemos aprendido. no hemos aprendido, o sea, Evaluación en cero. en menos cero, o sea, porque es que cuando uno no conoce y no le ha pasado nada, uno dice, pues la experiencia no lo ha llevado a tener unas experiencias diferentes, a buscar algo diferente, pero después de semejante situación tan crítica, no haber aprendido donde vemos que se nos están muriendo los familiares, o sea, ya no es que se murió por allá el que dicen en las noticias, no, ya se me murió mi tío, se me murió mi primo, se murió mi mamá, se murió mi papá, se murieron familias completas y no pasar nada. Entonces, volvemos a que lo macro nos va a llevar a los resultados de lo micro. Un tema país va a llevar a que si el país no sale adelante, nosotros vamos a colapsar también. Y te digo algo, André, no todo el mundo tiene la posibilidad de irse del país a vivir a otro No, lado y estar bien. O sea, vemos los países, el país vecino y una Argentina y muchos países que han tenido situaciones, los que están de alguna manera bien es porque tenían unas posibilidades económicas, pero los que estaban acostumbrados a otras cosas, a los subsidios, a los regalos, es los que están en la calle durmiendo con niños pequeños en la calle, que a mí eso me parece súper, o sea, yo siento una cosa muy horrible en mi sí, ya corazón, es llegar a un estado en donde no hay esperanza. donde no hay esperanza, donde yo tengo mi, o sea, uno solo de pronto puede aguantar más, pero con pequeñitos es muy difícil. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Listo, que es que ya tengo mis hijos grandes y todo, no, pero es que eso no lo queremos para las generaciones que vienen. O sea, debemos tener una conciencia grande, realmente, hacer un cambio de mentalidad allí, de el pobrecito, de es que yo me merezco todo y a mí me lo tienen que regalar todo y a mí me lo tienen que dar. No, 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 las cosas se trabajan. O sea, uno de la noche a la mañana no se hace rico a no ser de que sea una herencia o sea una lotería. Uno de la noche a la mañana no crea un patrimonio, de la noche a la mañana no crea una estructura de vida. ¿Cuánto nos demoramos estudiando? ¿Cuánto nos demoramos los que somos mamás o papás en sacar unos hijos adelante para tener una estructura? Dejemos a nuestras generaciones, o sea, y no solamente las generaciones que vienen, o sea, es que esto lo tenemos aquí respirando en el cuello, o sea, o Sí, hacemos algo o nos fregamos. Entonces, dejemos de ser tan pasionales con los líderes
políticos y que incentivan al odio, incentivan a la destrucción, incentivan a la no construcción. Aquí necesitamos unirnos para construir, aquí necesitamos unirnos para lograr salir adelante y realmente no solamente en un tema finanzas nacionales, sino nuestras propias finanzas. Y el compromiso que tenemos nosotros como nación, como pueblo, como colombianos, porque en esta casa vivimos 40 millones, así de sencillo. No es ir a quitarle lo poquito que tiene el otro, no. Que es que a mí no me gusta el derecho, entonces yo para qué estudio derecho. Es que a mí no me gustan las finanzas, ay no, para eso están los contadores, para eso están los administradores de empresa, para eso están. Tenemos que aprender y tenemos que saber lo básico de las finanzas, lo básico del derecho. Si realmente nosotros no nos volvamos abogados, porque pues no todos podemos ir a la universidad a ser abogados, ni tenemos esa pasión, pero sepamos lo básico. Si de verdad hubiéramos implementado hace rato lo básico, hubiera surgido una propuesta que era bajarle el salario a los congresistas, gústele o no les guste. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos firmado y eso hubiera sido mandato del pueblo. Señor, qué pena. Yo le agradezco que esté ahí representándome, pero yo creo que con 20 milloncitos usted puede vivir. Eso lo hubiéramos hecho. Eso lo hubiéramos hecho. Pero como lo que nosotros hacemos es, vaya, eso, el vecino viene y nos trae el piquete del domingo y no hay problema. En votaciones, ¿quiénes ganan? Ganan así de sencillo, las minorías, porque no nos apersonamos de el valor que tiene mi voto. Ay, pero eso para qué? Y como leemos harto, querida audiencia, porque de ahí sabemos que el voto en blanco no se lo están sumando al que va ganando. Eso es mentira. El chisme está mal contado. El chisme es que si gana el voto en blanco, le dicen, señores, gracias por participar en el concurso, pero no son buenas personas según el pueblo y nos toca cambiarlos. Chaito. Muchas gracias por participar. Ese es el voto en blanco. Pero no nos vengamos a quejar ayer. Duque, no sé qué, y Duque, y Duque, y Duque. ¿Quién eligió a Duque? No lo eligió ni el vecino de la izquierda ni el vecino de la derecha. Lo elegimos los colombianos. Ah, pero yo no voté por Duque. El que no haya votado también le dio derecho al que votó de elegir por cada uno de los que no votaron. Entonces, Mira que ahí hay dos cosas que tocas que me parece importante. Digamos, el tema de, es muy fácil de verdad irse contra un gobierno donde, yo vi muchos memes ayer que donde hablaba Duque que es que no voy a subir impuestos y no voy a no y sé qué. Duque solo, sea Duque, sea Santos, sea el de Mijito, sea el que venga, es que es un solo personaje. Es Ujú. un solo personaje que él no llega y dice, bueno, entonces ahora vamos a barrer y todos vamos a barrer. Porque Ujú. es que, ¿a dónde están los ministros? ¿A dónde está el Claro. legislativo? ¿A dónde está el ejecutivo? ¿A dónde están las IAS? O sea, todo eso. Él no es que diga, ah, no, aquí no hagamos nada y aquí yo les quiero cobrar el huevo a 600 pesos. Ujú. No, Y no. entonces eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa, André, con, digamos, lo que yo veía y y me metía como a los perfiles de la gente a ver quién era esa persona? Y yo decía, bueno, es que es muy fácil uno decir, no subo, digamos, con un escenario, con un presente hoy de cómo están las cosas, entonces tengo un presupuesto o una planeación sobre algo con este escenario de hoy. Pero a mí me cambian el escenario completamente y miren, o sea, es que por más, es imposible no meter más impuestos cuando hay un hueco tan grande, donde hay unos subsidios tan grandes, donde hay que comprar unas vacunas, donde esto se vino abajo, donde colapsó y no fue Colombia, o sea, colapsó el mundo completo por un tema de un virus, por un tema de pandemia. Entonces, no es el mismo escenario sin pandemia, no es el mismo escenario sin subsidios, no es el mismo escenario con un empleo a sin empleo. Lo mismo, vámonos al tema familiar. Yo le puedo ofrecer a mis hijos
yo tengo 2 hijos, mis amores, nos vamos a ir el próximo diciembre, nos vamos a recorrer el mundo. Y ellos felices me aman porque yo soy, pero resulta que me quedé sin trabajo y me quedé Sí. sin ingresos. Y entonces, mami, ¿qué pasó con el viaje por el mundo? Mis amores, no, el dinero que hay que utilizarlo para, es más, ustedes tienen que ponerse a trabajar porque la plata se acabó. Se Entonces me van a decir, acabó. mi mamá es una mala, mi mamá es lo peor, y es lo que está sucediendo. Entonces, yo digo, es muy fácil y es muy fácil criticar desde afuera y la gente no hace nada por realmente solucionar en ese caso. Entonces, yo veía esos memes y yo decía, muy, muy simpática la gente, o sea, entonces, ¿de dónde está saliendo los subsidios? O sea, del cuero salen las correas, como dice el dicho, de los mismos impuestos sale. Y eso lo decían mucho en las noticias anoche, de lo que alcancé a ver, porque a veces son tan fuertes que me toca como apagarlas porque me genera. Decían, mire, tantos daños cuesta esto, estos daños que hicieron Sí. en esto cuesta esto, y eso de donde sale del bolsillo nuestro. Entonces, allí me parece que también debe haber como esa conciencia, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque esto cambie. Ah, no, es que el que tiene que cambiar es el gobierno, es que el que tiene que cambiar es el vecino, el que tiene que cambiar es mi jefe. No, ¿qué estoy haciendo yo por hacer que eso cambie? Si yo estoy en desacuerdo con mi jefe o odio a mi jefe, simplemente cambio de trabajo. Si los hijos están en desacuerdo con el papá y la mamá, se pueden ir porque está la puerta y se pueden ir hasta. Lo mismo yo le digo a las personas y los invito hoy, el que no esté de acuerdo con lo que está sucediendo en Colombia, venga, hay buses, hay aviones, se pueden ir caminando por los puentes y pueden pasar a los vecinos y se pueden ir, váyanse para otro lado porque si yo no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo y no estoy poniendo mi grano de arena, sino simplemente estoy ayudando a abrir el hueco, pues ¿qué hago? Pues simplemente soy como otro virus más para el entorno. O sea, o yo soy parte del antibiótico y de la solución y del Sí. oxígeno, o soy parte del virus. Entonces, si eres parte del virus y no te gusta, pues vete para otro lado. Entonces, pero construye. Acá, yo creo que este programa, André, que nació dentro de la pandemia y que ha sido maravilloso, creo que es importante también. Ayuda a construir, no ayudes a destruir. Si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Sí, Entonces, aquí no hay aguas tibias. O eso el ujú, uno o es el otro. No pidamos lo que no estemos dando. Así de sencillo. Si exacto. queremos tanto a Bogotá, porque Bogotá como su capital de país nos ha brindado y nos ha abierto las puertas a nosotros los provincianos, porque la gran mayoría de capitalinos somos de provincias, somos de pueblos, somos de la ciudad pequeñita. Ujú, Y aquí hicimos vida, aquí tuvimos conocimiento, aquí tuvimos nuestros hijos, muchos de los hijos de los provincianos de hoy en día son bogotanos. Y eso es lo que queremos, eso es lo ujú. que queremos a nuestra ciudad. O sea, no necesita tener playa para ser ciudad, no necesita tener la palmera, no necesita tener el clima más adecuado, pero fue esta ciudad la que nos acogió. No vengamos Así es. a dañar la casa de los bogotanos como tal Ujú, y seamos agradecidos. Aquí yo soy de las que digo, aquí a Dios gracias, bueno, malo, regular como haya sido, tuve mi educación, porque sin Bogotá no hubiera podido tener la educación que he tenido. Tuve a mis hijos, buenos, malos, regulares, berrinchosos, son mis hijos. Tengo un techo, he tenido yuca en el platico, he podido dormir bajo un techito y bajo una cobijita. Seamos agradecidos. mira que ahí tocas un tema y yo también lo discuto. Yo no soy de Bogotá, yo soy también de una región diferente a Bogotá y quiero mucho a Bogotá. Yo digo, Bogotá me parece espectacular, aún y a pesar de las situaciones, y no voy a entrar en detalles, pero digamos que yo digo, increíble, pero de las personas que uno ve que le están haciendo más daño a Bogotá son personas que nacieron acá. Entonces Sí. uno ve la que tira la basura, la que no le importa, la que todo, ¿tú dónde naciste? Ah, sí, yo soy bogotano, yo ya mucho, no, venga, cuidemos un Transmilenio, cuidemos las vías, cuidemos, así sea el papelito, volvemos a lo mismo, así sea un papel que pareciera, es que yo no, si, así yo recojo la basura, pero si tú recoges la basura, si el otro recoge la basura, si no ensucias, hay ciudades
mis hijos nacieron en Manizales, una ciudad donde la gente cuida muchísimo el Sí, no tirar la basura, donde el civismo es todo, donde la cultura es bien importante allá. La cultura me refiero a cultura ciudadana, donde no te tiran el carro, donde no se te paran en la cebra para no dejarte pasar, donde te dan permiso cuando vas manejando para que puedas como entrar. Acá es la ley del más fuerte y supervivencia y no lo dejo meter y me río porque no lo dejo meter. No, 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 o sea, ¿qué del es eso? yo, esta es la ley del yo. Y para que Entonces, cambie, no necesito que cambie mi vecino, cambio yo. cambio Cambiemos yo. esa ley para positivo. Si cambio yo, puedo con mi ejemplo hacer cambiar a mi vecino. Ujú. Entonces, André, yo creo que el día de hoy debe quedar como varios mensajes importantes pues en el programa. Uno, que la reforma tributaria, que fue el tema que nos abordó el día de hoy, sí o sí, o sí o sí, Se tiene que tiene que hacer, darse. se tiene que Si hacer. no se da, estamos en un riesgo altísimo, como les digo, de tener que empeñar los activos, niveles de endeudamiento alto, y esos niveles de endeudamiento alto se van a ver reflejados en la banca porque los intereses van a subir. Entonces, eso también quería que no lo dije hace un momento, si se me descontrolan las macrofinanzas a nivel nacional, se me descomponen las finanzas a nivel micro, digamos a nivel ya personal, porque los intereses van a tener que subir, porque ¿qué sucede? Como Colombia va a tener que pagar más alto los intereses, entonces va a tener que tener más fuentes de ingreso, tiene que, como decimos nosotros coloquialmente o feamente, apretar bancos. Al apretar Sí, bancos, ¿qué tiene que hacer? Los bancos, cuando recaudan el dinero de los ahorradores y de los inversionistas, tienen que tener unas reservas. Entonces, a veces escuchamos que el Banco de la República se mueve de dos maneras, subiendo la tasa de interés interbancaria. Cuando la baja es cuando entrega liquidez al mercado. Bájalas para poder activar economía. Entonces empieza a subirla y sube también las reservas de los bancos, de las entidades financieras. Cuando hace eso es porque está recogiendo dinero del mercado. Al recoger dinero, porque va a tener que tener, no es que ese dinero se lo gaste pues pagando, no, pero tiene que tener más dinero, digamos, en caja o en la caja fuerte, por decirlo así, sí. para poder tener como apalancarse. Digamos que en términos coloquiales sería como algo así. Entonces, al recoger liquidez del mercado, las tasas de intereses van a subir. ¿Por qué suben las tasas de interés? Porque la tasa de interés sube para poder recoger más dinero de los ahorradores para desincentivar el emprendimiento, el comprar cosas, sino que la gente prefiera tener su dinero guardado a estar haciendo emprendimientos, a generar empresa, a comprarse la casa o el carro, sino que más bien prefiere por miedo y porque les están pagando muy bien el dinero en los bancos. Entonces, cuando escuchamos que bajaron tasas es porque están incentivando el consumo, comprar vivienda, porque la construcción mueve La mucho economía, empleo. sí, es un renglón bien importante. Eso hace como el acelerador en la economía. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en mayores costos de tarjetas de crédito, mayores costos en la parte de préstamos y menor liquidez en el mercado. Entonces, no va a haber tanto consumo, no va a haber tanto circulante en el mercado y va a subir los costos para yo poderme endeudar. Entonces, eso se va a terminar viendo reflejado en mi bolsillo. Entonces, sí o sí tiene que pasar la reforma, sí o sí. Obviamente, que le manejen y le modifiquen, pues, como le echen tijera, como estaban diciendo ayer en las noticias, por un lado, por el otro, y que aprieten por el lado también de público, y pues pero eso tendría que suceder porque si no sucede ya sabemos lo que nos puede llegar a pasar en un futuro, pero un futuro de aquí a 6 meses. O Sí, sea, esto no es un futuro a 20 años, esperemos a no, ver cómo eso nos es va. así. Esto es para allá. Exacto. Entonces allí se van a acabar los subsidios porque no va a haber dinero como pagar subsidios. Entonces ahí va a volver más protestas porque entonces ya no va a haber ese subsidio, aunque sea para mucha gente insignificante, porque vi también donde decía eso, ¿para qué sirve? Pues ven, para lo que sea que sirve, pero tienes que trabajar. Si no trabajas, pues tampoco. Entonces allí creo que cambio de conciencia, la reforma de pasar, cambio de conciencia de individual a colectivo. Debe Sí. haber, esto sí o sí nos tiene que haber servido para cambiar, o sea, no dejemos que algo tan grave y más allá de grave e importante como ha sido un tema de pandemia, se nos vaya de las manos sin habernos dejado un aprendizaje colectivo. O sea, aquí, si a ti te va mal, a mí me va mal,
entendamos que no somos un ser individual y aislado del mundo, nosotros dependemos, somos codependientes Sí, del resto. total. Entonces, necesitamos allí cambiar esto, André, para poder también que a nosotros nos vaya bien. Y seamos conscientes que el decir independientes, no somos ni siquiera independientes del universo porque necesitamos el aire para vivir, así de sencillo. Entonces, aquí yo me soporto en mi vecino en el vecino de él, y mis hijos se soportan en mí. Entonces, así de sencillo, así como cuando vamos a una fiesta y los unos se quedan sentados, los otros bailando, los unos toman, los otros comen, eso, así es todo en la vida. Delicioso, los unos están de espectadores, pero ese papel de espectador es ser un espectador activo, diciendo, ojo, no, no hagamos esto, ojo, no es de que no me importe lo que esté pasando, sino, hombre, no voy a participar de semejante locura ayer en las marchas, pero mucha gente participó con el acto simbólico a las 8 de la noche del cacerolazo. Estaban en sus casas, dijeron, no estoy de acuerdo con ciertos puntos de la reforma, sí es verdad. Y unos sacaron violines, el otro la guitarra y eso. Es una manera de protestar, no se necesitaba ni ir a, a molestar la casa de unos. Y entre los mismos protestantes vimos que los unos a derribar cosas y los otros, no, no haga eso, no haga eso. La niña, la niña, porque esto no podemos decir que de solo hombres, la niña que estaba rayando un paradero, un señor, oiga, esta no es la manera de protestar. Entonces, si tenemos cosas reprimidas, ay, ojo, para eso encuentran los psicólogos, los coaches, no Las importa, terapias. sí, saquemos toda esa ira, pero no es la manera de sacarla en una protesta, porque lo que dañamos ayer es nuestra casa. No porque estemos en un pueblo, en Chía, en Nemocón, en Tunja, no nos duela lo de Bogotá. No, porque pues de alguna manera todo tiene redes, todos somos cadenita. Entonces, si en determinado momento Bogotá quedara vuelta a nada, ¿para dónde nos vamos los 40, los 8 millones de bogotanos, de capitalinos? Volvemos a las ciudades, volvemos a los pueblos. ¿Y qué vamos a hacer allá? Pues hay dos vacantes, porque las vacantes van a seguir lo mismo. Hay dos vacantes y llegaron 20 para ayudar a la vaca. Solamente hay dos. Entonces, pensemos también en eso y que las finanzas personales, vuelvo y digo, no es solamente la casita, no es solamente mi bolsillo, sino también la casa nacional. Y nuestra casa en este momento es Colombia. Y como lo dice nuestra experta, y si no nos gusta, bueno, existe Reino Unido, existe Inglaterra, el globo terráqueo es de ustedes, cómanse el mundo, pero ¿por qué tenemos que actuar acá? ¿Que porque es nuestra casa? No, porque sí de visita las personas que viven, porque el ser residente americano, eso es visita. Aquí se me plantó y aquí le di un terrenito para que viviera, pero eso es visita. Ellos, los residentes en Estados Unidos siempre van a ser residentes, nunca ciudadano americano como tal, no va a ser así. Entonces, y nos portamos bien allá, nos portamos bien en España, en Francia, en Italia. Ah, no faltan los lunarcitos. Sí, pero donde te portes mal allá, allá sí te coge la policía y, y Ah, a ver allá si. sí existen las leyes. Miren lo que dijo John Biden ayer. Necesitamos impuestos, necesitamos impuestos. Porque aquí, claro que los impuestos no son iguales que en Colombia, porque estamos hablando de países diferentes, pero allá tocó impuestos. ¿Tú sabes ¿Ustedes cuántos sabían, son los querida audiencia, impuestos? que hay impuestos hasta para tener un perro? Sí, señores. Si yo quiero tener un perro, es tener como un hijo. Entonces, yo pago impuestos por esa tenencia y tras el hecho, tengo que presentar carné de vacunas. Me hacen visita, como tengo a mi mascota. Así es. Entonces, y aquí no, aquí, ay, no, es que esos perros de la calle.
No, es que yo necesito la perrita a ver si me ayuda con mis finanzas porque el animalito de esta raza me da 8 y 10. A mí eso me parece terrible. Pero bueno, eso es, y allí en otros países es diferente, se paga una cantidad de impuestos gigante, es Sí, todo o haces las cosas bien. Lo que tú dices, una mascota, tú no la puedes maltratar, te vigilan cómo tienes tu mascota, si la tienes bien, si realmente estás haciendo las cosas es verdad. adecuadamente. Entonces, y tengamos conciencia, estudiemos, leamos un poco más Sí, allá de lo que lo está básico, lo sucediendo. básico. O sea, Mucha gente protestó sin saber qué era lo que estaba sí, protestando, como el señor de la cerveza. el Partamos de señor la de las... base allí. Y miremos que si hay una cosa que se está moviendo acá y que se necesita es porque algo está, o sea, siempre hay una causa y un efecto. Entonces, no hay efectos sin causa y no hay causa sin efecto. Siempre esto está unido y una cosa que se mueve acá va a generar unos resultados Total. acá. Entonces, si queremos unos resultados buenos, necesitamos a veces apretar cosas aquí para poder ajustar, pero esto suelto, pues los resultados van a ser sueltos. Entonces, esa es la invitación, André, en el día de hoy para todos. Bueno, una súper invitación, porque aquí de lo que se trata no es solamente de hablar del bolsillo de Jimena, del bolsillo de Andrea, del bolsillo de Jorge Aníbal, sino del bolsillo de los colombianos, porque nuestra casa es Colombia. Y si comenzamos desde las cosas minúsculas en nuestra casa, se va a ver reflejado en nuestra casa mayor. Entonces, Así así es. de sencillo, seamos buenos ciudadanos. Qué bonito programa. Jime, muchas gracias por haber compartido con nosotros, como siempre, delicioso esta cita de los jueves a las 8 de la mañana. Y pues nada, nos vemos en 8 días. Gracias a ti, André, saludos a todos y bueno, dentro de 8 días en nuestra cita imperdible. Un abrazo para ti. Chao, Vale, chao. cuídate mucho. Chao, chao. Ujú.